Más el señor Santiago Olivera. ¿Cómo le va, obispo? Muy bien. Nuestro invitado del día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias por invitar. Gracias por estar de nuevo con nosotros. La verdad que él siempre que le hablo contesta al toque, contesta rápido y habla capaz con algún párroco de que por acá de San Isidro y te manda con la secretaria y demás. Esas cosas hay que decirlas porque, viste, hay algunos que se comen el papel y el personaje, pero bueno, es la gracia es la idea de la gente que es o pastora, que sea nuestro obispo. Obispos, ahí tienen que estar cercanos a la gente, sea quien sea. Tal cual. A los laicos y a los no laicos. Así que bueno, vamos a empezar con este programa. ¿Usted conoció al actual Papa? Lo conocí poco, pero sí tuve una reunión con él porque era el prefecto, digamos, del dicasterio para los obispos, y el obispado castrense dependemos orgánicamente del dicasterio para los obispos. Cuando él fue hecho cardenal y asumió ese dicasterio, lo que antiguamente era la congregación, fui a conversar con él sobre la realidad castrense nuestra para ubicarlo en nuestro tema y demás, así que tengo la imagen de en ese tiempo, un cardenal muy atento, que escuchó mucho, muy cordial y el mejor de los recuerdos. Bueno, bien. ¿Te sorprendió la elección? Me sorprendió, pero para bien también. Primero, descubrí una iglesia viva y que de verdad el Espíritu Santo la asiste. Y es un hombre, para mí, un hombre de Dios justo para nuestro tiempo. No es menor, como bien decías al inicio, de su nombre. Yo agrego otra realidad que más bien es personal. Lo he leído, he escuchado, pero San Francisco de Asís tenía a su más amigo y seguidor, que era Fray León, y que era su secretario, quien compartía las penas, las alegrías, que sabía de la vida, y no sería raro que también el Papa León sea el compañero de Francisco. Y continúe a su modo y a su manera, porque somos irrepetibles, originales. Tal cual. Creo que a mí, cuando me preguntaban si iban a seguir las huellas de Francisco, por una parte descubrir que el Papa sucede a Pedro, y lo que toque en todo lo evangélico va a seguir lo evangélico. Después las miradas y las realidades que tiene cada papa, pues son su propia historia, su Igual realidad. hay una conducta a poner el colegio de cardenales que, por ejemplo, tenían un papa de una forma, no sé cómo era Pío IX, y después eligen a León XIII. Tenían una persona más de escritorio como era Pío XII, y después eligen a alguien como Juan XXIII. O sea, hay como un movimiento pendular dentro de... El Espíritu Santo vuela bastante, sí. Bueno, pero el Espíritu Santo usa instrumentos. En este caso serían los cardenales, que tienen una forma de ver y actuar, Sí, y claro. votar. Pero son dóciles al Espíritu. ¿Son como ideologías que hay o ramas que hay dentro de la misma iglesia? Y sí, en una época estaban los liberales, los conservadores, y siempre, como no se podían poner de acuerdo, tenían que elegir a alguien del medio. A mí personalmente no me gusta llamar ideologías, porque las ideologías siempre ciegan, de un lado o del otro. Son miradas, modos de entender la iglesia y lo que sea necesaria para nuestro tiempo. Creo que para el tiempo que nos toca, siempre el Señor nos manda a los creyentes, al Papa que necesitamos. Obviamente que esto es bueno entenderlo, que los papas no son perfectos ni inmaculados. Son hombres de carne y hueso como nosotros, que en algunos momentos de su vida de pastor universal, como de Pedro o de Papa, tienen la asistencia del Espíritu Santo, la infabilidad, en algunos y pocos casos, pero me parece que yo creo que el Espíritu Santo asiste a la iglesia, soy convencido de eso, y nos eligió un Papa extraordinario, porque, como bien decías también, de Estados Unidos, y es verdad, nació en Chicago, pero es ciudadano peruano por opción. Fue elegido para ser obispo, pero antes fue párroco en Perú, y un hombre entregado, cercano. Chiclayo muere de alegría, y además lo veía así con inundaciones y con sus botas puestas, acompañando o a caballo, recorriendo para evangelizar y para anunciar justamente la buena noticia por su pueblo. Es un pastor, la verdad podríamos decir pastor con olor a oveja, un pastor de verdad, y nos llena de gozo. Para la iglesia es un gran descubrimiento, y como también bien decía, hay que esperar que vaya obrando, que vaya... Pero me parece que a mí me da mucha alegría que el mundo tenga un papa. Yo en esta ausencia, yo viví varias muertes de papas, pero es la primera vez que sentí como la orfandad de sentir en un mundo tan complicado y tanta en guerra, como el Papa Francisco decía, estamos en la Tercera Guerra Mundial a pedazos, que es verdad,
encontrar un referente espiritual, ¿no? Para nosotros, obviamente, es el pastor de toda la Iglesia Católica, pero también un jefe de Estado, como bien decías, que haya un hombre indiscutible, que pueda, lo que primero habla es de la paz, y Cristo nuestra paz. Y además, como bien decías, hace 20 años igual que no muere un papa en ejercicio. Entonces hace 20 años que no está, es la primera vez que mucha gente ve morir un papa. Si bien Benedicto se murió, no se murió siendo papa. ¿Sí? Así es. Sí. La primera vez que muchos viven una sede vacante con muerte previa, así que es algo raro. Y también, bueno, se vivió una renuncia. ¿Eran amigos ellos dos, Francisco y León XIV? Yo vi un video donde decían que no. Claro. Donde él decía que no. No, yo creo que lo valoraba. Él estuvo en Argentina varias veces cuando era general de los agustinos, y también ya además era muy amigo del obispo auxiliar de La Plata, Monseñor Chatay, vino a su ordenación episcopal. Hay fotografías por allí celebrando con el cardenal Bergoglio, y si el Papa Francisco lo eligió, ciertamente el Papa, digo en el buen sentido, no daba puntadas sin hilo. El Papa tenía una mirada muy aguda de las realidades, era un hombre de gobierno, un hombre de futuro y de procesos, y yo creo que ha elegido un hombre que valoraba, más allá de si era amigo o no, pues no lo puedo decir, creo que se llevaban bien, todas las semanas lo veía como prefecto del dicasterio de los obispos, todas las semanas lo ve para el nombramiento de los obispos, y me parece que es un hombre que comulgaba con él, un hombre muy espiritual, que nos marca también con esta frase tan rica, tan linda de San Agustín: con ustedes cristiano y para ustedes obispo, ¿no? La realidad de que él es obispo y nos va a servir como obispo, por lo tanto no es para sí, sino para nosotros, obispo de Roma, pero también pastor universal, pero con nosotros es cristiano. Y ya que nos diga alguien así, desde ese lugar, que eres un cristiano y que quiere justamente caminar con nosotros como creyente y cristiano, a mí me parece que da perfectamente en el corazón de Francisco. Si es amigo, lo podrá decir hoy el Papa León XIV, pero yo creo que se llevaban bien y que por eso lo eligió estrecho colaborador, no lo hizo cardenal. No tiene 2 años de cardenal. Claro, ni 2 años. Ni 2 años, en noviembre va a ser, y lo llevó allí a Roma, cerca suyo, y nada más y nada menos para ser el referente de la elección de todos los obispos del mundo, no es pequeña cosa. Monseñor, los sectores de la Iglesia más tradicionales fueron críticos con el papado de Francisco. ¿Usted cree que ahora con el nombramiento de León XIV puedan llegar a tener una mejor aceptación? Yo espero que sí. He leído algunas cosas en contra de los demasiado conservadores, podríamos decir así, o extrema derecha, ¿no? Sí, me parece que fueron duros. Muy duros. Yo lo creo. Cuando eligió el nombre de León XIV, León XIII reconcilió con la modernidad. León XIII habló en contra del comunismo, en contra del liberalismo, pero saca esa encíclica Rerum Novarum, que es como una bomba para la doctrina social de la Iglesia, que muy bien le viene también a todos los países descubrir, y habla sobre el sueldo de los obreros, habla sobre toda la realidad más concreta de la gente más postergada y más pobre. Yo creo que a mí no me asusta que hablen mal de los ministros de la Iglesia, porque si somos fieles a Jesucristo, siempre nos darán de un lado u otro. Porque a Jesucristo lo persiguieron y lo quisieron sacar del medio, y de hecho lo crucificaron. Y de hecho también para que León XIV pudiera correr, Francisco tuvo que caminar. O sea, el primero que viene de América, el primer papa americano, el primer que hizo un montón de reformas, digamos, ahí adentro, es él. Sin duda. Es más disruptivo, pero este hombre es libre porque sale vestido como en tiempo de Benedicto, recordán, con la museta, como no salió Francisco. Va a ir a vivir seguramente, he escuchado por ahí, al Palacio Apostólico. Es que no hay que mirar, me parece, tenemos que aprender a no mirar todo de un tinte ideológico. Totalmente. O creología, porque puede ser un hombre más de centro. El Papa Francisco era más disruptivo y cambió, y quizá era el Papa que necesitábamos para ese tiempo, pero es un hombre de Dios que nos va a conducir y nos va a acompañar, y recemos por él. ¿Qué opinas de que haya vuelto a salir con las vestiduras bañadas en oro? Esto que vos decías de que cambiaba un poco por ahí
en el sentido del mundo lo que necesita. Creo que hay mucha gente que estaba esperando un gesto más de austeridad en línea con Francisco, a diferencia de lo que se terminó viendo. A mí me pareció profundamente austero. Dicen de oro y de oro no tiene nada. Eso es en buen gusto y bien hecho, pero no es que sea de oro o no oro, porque él es un hombre verdaderamente entregado y lo mostró como párroco en una querida y pequeña parroquia en Perú, y después con esa querida diócesis que hoy lo aman. Los más sencillos y humildes de Chiclayo lo quieren mucho. Sí, igual hay como toda una corriente que ahora lo está matando Francisco, y mirá que yo lo criticaba en vida, pero no tengo que era un argentino, porque además, a ver, a mí muy bien no me caía Bergoglio, me molestó el cambio que hizo cuando lo eligieron, pero yo lo he visto dando misas en la Villa 31, haciendo también un trabajo pastoral importante, estaba muy involucrado en la política local, me parece que hizo reformas que estaban bien, qué sé yo. Comparto, yo creo que de una austeridad el Papa Francisco notable, que ya la tenía aquí como cardenal Bergoglio. Tenía votos de pobreza y todo eso, se murió Seguro, con 100 euros. sí, sí, y además iba. Bueno, eso yo tengo mi mirada con respecto a eso. ¿A qué? Que se diga que tenía cerca de 96 euros. Él digo, podía que, manejar todo, el Estado Vaticano, y podía tener lo que y no de necesitaba. hecho, exacto, y además de hecho él regalaba con generosidad a colegios, aquí en la villa, en lugares de catástrofes, ambulancias, o sea, me parece que es una manera, a mí de hacer la papología no me gusta tanto, personalmente, porque de hecho no necesitaba nada, ni pagar la luz, digo, en el sentido, con todo respeto lo digo, no estoy diciendo nada malo, sino es que... dueño pleno de todo lo que hay en Estado Vaticano. Claro, pero él lo usaba para el servidor y no para sí mismo, eso sin duda, y tenía una gran solidaridad, y ahora me parece que vamos redescubriendo a Bergoglio más, al Papa Francisco, porque hay muchos cuentos que acaban quizás en el silencio, porque muchos lo hemos vivido, de generosidades y de actitudes del Papa y las llamadas telefónicas y la cercanía. Para mí era extraordinario, pero bueno, me parece que del Papa Francisco vamos a seguir recordando muchas cosas buenas, y la historia lo va a decir y lo va a marcar. Es verdad que en la Argentina, para nosotros, muchos de nosotros, dijiste una cosa muy buena al principio del tema de nosotros, ¿no? De a quién votamos y demás, cuando hablabas de la ficha limpia. Creo que nosotros quisimos traer a Francisco al barro de nuestro nivel nacional. Y fue horrible, porque tanto de la señora presidenta de entonces, que dijo, eligió un papa de América Latina en vez de un argentino. Claro. Después se dio cuenta que no convenía no tener... Y estaba hablando del Amaranto. Amigo, sí. Exactamente, y me parece que después intentamos que todo nos hablaba a nosotros, todo nos decía a nosotros, todo, y me parece que es verdad que él tenía su corazón y era argentino, y por lo tanto su mirada. Mucha culpa a nosotros, un poquito quizá él también. Sí, él también, o sea, a mí me dolería que ahora él vuelva el Papa de ahora vuelva a su país y acá no pudo volver, tampoco pudo ver a su hermana, o sea, que hizo un montón de sacrificios personales. Sin duda, era austero. Yo creo que el Papa, Dios quiera que venga a la Argentina. Seguramente va a venir, seguramente, porque va a hacer todo lo que el otro no hizo como para llenar esos huecos, pero era bastante cabrón el Papa Francisco, ¿no? No sé. ¿No podés opinar? No, así tenía su carácter sin duda. Bueno, un hombre de gobierno. Y de este tipo de gobierno, yo digo los fundadores y los hombres que tienen gobierno tienen que ser fuertes y tienen que ser firmes. Tenemos que ser gente de carácter, obispo. Exactamente. Pero sabía escuchar el Papa, el Papa Francisco, sabía escuchar. No, seguro, tiene una gran capacidad de discernimiento. Totalmente, y una vida espiritual notable y una vida de oraciones. Yo siempre digo, los santos tampoco eran impecables. No, todos somos pecadores. Además tiene mucho mérito él y su elección y demás, porque venían de Benedicto XVI, y ahora era muy probable que un papa de esta característica sea nombrado, porque Francisco nombró 109 de los 133 electores. ¿A qué voy con esto? Uno forma el colegio cardenalicio con gente más o menos acorde a uno, pero él venía de algo donde no era tanta mayoría y donde destacó. Sí, pero venía de un grande, porque Benedicto XVI, además, pero a Benedicto XVI le debemos la presencia de Francisco, y me parece que un hombre con su verdad, digamos, vivida, y si yo no tengo fuerza para asumir lo que corresponde, lo que viene a la Iglesia, y de un paso costado, años y renuncia, me parece admirable. Perfecto. Sí, y me parece que hay una continuidad, porque a veces se trata de disociar a los papas, como personalizarlos, y yo al menos lo que noto desde mi humilde lugar es una continuidad de lo que me tocó ver por mi corta edad entre lo que es Benedicto XVI, el Papa Francisco, y lo que a priori está
ahora predicando León XIV, ¿no es cierto? En algunos conceptos, por ahí como la fraternidad, por lo cual sectores que estaban mencionando de la iglesia lo criticaban a Francisco, que es algo que viene elaborando desde el pensamiento Benedicto XVI. Recordemos que era un intelectual, quizás Francisco era un hombre más de la praxis, más de la práctica, más de la cercanía, pero hay una lógica que termina ahora en León XIV, ¿no? Creo que sin duda el legado de Francisco para la Argentina todavía no caemos en la conmensurabilidad de lo que significa, ¿no? El hombre más importante que ha dado la Argentina y que ha llevado a la Argentina a lo más alto del mundo. Durante estos últimos días Argentina estuvo en la cúspide mundial gracias a Dios, vale la redundancia, ¿no es cierto? Y a lo que representa Francisco para nosotros, porque es la expresión no solo del Espíritu Santo, sino del ser argentino, por sus formas, por sus modos, la revolución que generó en los jóvenes. Yo estoy totalmente sorprendido porque cuando fue, por ejemplo, la misa en Flores, uno podía ver gente que por ahí no era creyente, por ahí no era católica, jóvenes, muchachas, chicas que por ahí hace 2, 3 años estaban en una marcha en el Congreso marchando por el aborto o por cuestiones que son contrarias a los principios y valores del catolicismo, de nuestra iglesia, del cristianismo, y que se pueden redimir, ¿no? Porque creo que esa que es la gracia de Dios, y creo que hoy se empieza a ver eso, que por ahí se criticaba de por qué le habla, y que me ha pasado a mí también en lo personal, por qué le habla a lo que nosotros denominamos de alguna manera para englobar todo al progre y no al hombre de fe, al creyente, al practicante. Y porque creo que esa era su misión, acercar a la iglesia a lo que estaban lejos. Totalmente, esa es la misión de Jesús, claro. Además, la iglesia, se lo paso a términos políticos, necesitaba un lavado de cara. Venían de escándalos muy grandes, ¿sí? En la época de Benedicto XVI, los Batilix y todas esas cosas, necesitaba un cambio de imagen y el Papa Francisco me parece que lo logró. Y nosotros, que somos muy nacionalistas, ¿viste? Nos podemos putear entre nosotros, pero, ¿viste? Lo tocan y... Yo estaba en Twitter y leía, ¿viste? Estos centroamericanos que lo criticaban al Papa y digo, estos no van a tener un Papa en su vida. Pero bueno, es así. Ahí, ¿viste? Y yo digo, pero yo a Bergoglio no me lo bancaba mucho, pero no importa. Somos así los argentinos, somos... Solamente podemos bardear nosotros y no los demás, ¿viste? A nosotros. No, claro, te bardea alguien de afuera y decís, ¿para qué te pasa? Y somos de juzgar mucho. Somos terribles, pero también somos un buen pueblo, tenemos lo nuestro. Sí, pero comparto totalmente. El cura Brochero de la tierra que vengo y quiero, él decía cuando lo criticaban que se juntaba con los más condenados, decía él, o con los más perdidos, decía la culpa la tiene Jesucristo porque vino para ellos. Es decir, me parece que comparto totalmente. El Papa Francisco intentó, y Jesús sin se duda, juntaba con las prostitutas, con los publicanos. Por eso que la culpa la tenía Jesús. Claro. Él venía para todos y no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Pero más allá de eso, me parece que sin duda se nos va a agrandar la figura del Papa en la historia de la Iglesia y en la historia de nuestro país, sin duda el hombre más importante, que a veces no supimos valorar tanto justamente porque vivimos aquella realidad de que nadie es profeta en su tierra. Nosotros lo traíamos y lo bajábamos a nuestra realidad con nuestras propias miradas y ojos, y él tiene una gran sabiduría y un conocimiento y una gran capacidad. ¿Y usted cree que por eso el Papa Francisco no vino a la Argentina? ¿Tenía miedo de la utilización política que le podía...? No me cabe duda. A mí me dijo no están dadas las condiciones para ir a la Argentina. ¿Quería venir? Parece una pregunta tonta, pero... No, está bueno. Eso, lástima que no la pueda responder él. Pero yo creo que él era prudente, era un hombre de iglesia y un hombre que quería la unidad también. Y él dijo no están dadas las condiciones. Él, me acuerdo cuando estuvo en Colombia y habló... Yo todo lo que dijo en Colombia, yo le dije, usted lo puede decir en Argentina y nos haría mucho bien, ¿no? Hablando de la reconciliación y puntos de encuentro, y también con el tema de las guerrillas y la violencia. Y bueno, él me dijo eso, en Argentina no están dadas hoy las condiciones, quizás no eran los tiempos que le tocaban. Puede ser que lo haya ofrecido. Yo creo que él querría venir a la Argentina. Él lo dijo que quería venir a la Argentina. Además tenía, como bien dice, sus hermanas, sus hermanas, su cuñado, sobrino. Yo no creo que no quería venir, pero él ponía sobre su búsqueda o gusto personal el bien del país y de la iglesia. Podemos decir que fue una decisión del Papa Francisco y no de Bergoglio,
como Totalmente, exactamente. Así es. ¿Bergoglio estaba vivo todavía o se murió hace mucho? Pues Bergoglio estaba vivo. Estaba vivo. Sí. Bergoglio, seguía. Bergoglio de Francisco Bergoglio. Pero con respecto a la utilización política, él recibió a todo el espectro político de Argentina allá en el Vaticano. ¿Cuál hubiese sido la diferencia que hubiese venido? colgarse la medalla. Conmigo vino Bergoglio, conmigo vino el Papa Francisco. Totalmente, acá se Y le hubiesen hubiese matado. hecho, mirá que yo soy pro este gobierno, pero lo hubiesen utilizado políticamente. Me parece natural que lo usen políticamente, pero entiendo que no era el objetivo del Papa venir acá para que se utilice con ese fin. Lo que pasa es que Bergoglio era un tipo muy político. Claro, y eso yo quería... Bueno, pero lo hubiese hecho con Alberto Fernández. Pero bueno, Pero fue la justamente- pandemia. Me parece que si capaz no estaba la pandemia hubiese venido. en No, ese bueno, Podría pero tal haber vez sido, en ahora el que- 23... No, quizás uno dice, mirando el diario del lunes, quizás cuando fue elegido Papa fue una maravilla porque estamos todos los argentinos unidos, Y tendría que haber gozaron, venido al toque. y sí. ahí tendría que haber venido. Él sabe más que yo, sabía más que yo lógicamente, pero parece que hubiera sido una buena oportunidad. Y yo sentí la misma experiencia cuando él fue elegido, el gozo de los argentinos, y cuando murió nos unió a todos los argentinos también. Porque la alegría que sentían por este hombre que salió de la Argentina, como bien decía él, de esta referencia y este hombre más importante en la Argentina, creo que creó un sentimiento de unidad en todos notable. Pero a veces, bueno, el trabajo de la unidad es un trabajo arduo y que Jesús nos dijo que trabajemos por la unidad, para que el mundo crea. Tal cual. Aparte, viste, uno estaba en la centralidad argentina, qué sé yo, y perder todo eso es doloroso. Ahora, viste, están los peruanos, Sí, totalmente. los yanquis, viste. Como que duele no poder decir, no, porque el Papa es argentino. Claro, viste. Pero bueno, por lo menos lo vivimos. Pero fue el primer papa de América Latina, el Fue primer papa argentino, americano. Me revienta Sí. que digan América Latina o América es todo un solo continente. Sí. Americano. americano, jesuita, el primer jesuita. O sea, Además, sí. ¿Qué te hizo sentir la publicación de Milei, ni bien sale anunciado el nombre que eligió Prevost? cuando está con la cosa de León, digamos. Claro, con la imagen generada por Sí, inteligencia artificial no, que sube a su Twitter. Particularmente no me gusta. A mí me pareció... Porque además habla de la Yo creo ignorancia de no saber lo que significa el nombre León. Justamente va a hablar en contra de todo lo que vos estás haciendo. Sí, además, Sea pues, bueno o digo, mal. no me parece un chiste de mal gusto, como me parece de muy mal gusto Trump vestido de papa también, otra de las fotos Otra de las fotos que sí. que corrió antes, ¿no? Me parece que es lamentable. Creo que tenemos que ser muy respetuosos de la fe o la creencia del otro, y a mí me molestó, sin duda. Me parece un chiste de muy mal gusto. Tal cual. Además, me sorprendió a mí cuando lo eligieron que era un papa estadounidense, porque al principio, viste, te parece estadounidense, porque ellos se hablaba de que nunca iban a elegir un papa de una superpotencia. Bueno, Rusia no tiene cardenales, creo, pero de Estados Unidos, de países así, pero bueno, después, bueno, es tan latinoamericano como... Sí. No, seguro, y además digo que el Espíritu Santo nos Un poncho. sorprende. Y los cardenales dóciles a ese espíritu dan el papa que necesitamos para nuestro tiempo. Aparte rápido, eso también quería hablar, que en la cuarta votación por lo general siempre se eligen los favoritos. Bueno, Benedicto fue en la cuarta. En la también. cuarta. Pío XII también creo que fue en la cuarta o la tercera. Tipo los más los favoritos, muy favoritos, los más papables en la historia, siempre se eligen muy rápido. Y este se eligió muy rápido para ser desconocido, entre comillas. Claro, es que para ellos no era desconocido, Claro, ellos porque lo era el conocían. prefecto de los obispos y por lo tanto todos han tenido que pasar. Mira, yo que soy un obispo de las periferias, digamos, del mundo, que era Argentina, pero era un obispo castrense reciente. Yo llevo algunos años como castrense y me recibió y pudimos conversar, y así me recibió. Y bueno, muchos obispos fueron hechos bajo su tiempo de prefecto. ¿Te gustaría ser cardenal? No lo pienso eso. Bueno, pero si viene León XIV y te dice, te voy a dar el birrete rojo. Yo te voy a contestar una cosa que de verdad y de corazón, me gustaría hacer lo que Dios pida. Okay. Hiciste A mí bien. cuando me hicieron, me acuerdo cuando me hicieron obispo castrense, el nuncio me dijo, el Papa Francisco lo nombró obispo castrense, ¿acepta? Yo le pregunté, que él se sorprendió y se rió un poco y me dejó a mí. Yo le dije, ¿el Papa me nombró? Dijo, el Papa nombra a los obispos. Claro que el Papa nombra a los obispos. Pero yo lo que le quería decir, si él le aconsejó al Papa y el Papa me nombró, si el Papa me nombró, yo no tengo nada que decir, claro, acepto. No sabía el mundo que se me venía. Claro. Yo no venía del mundo militar, no tenía ni idea, pero si el Papa me lo pide,
y ahí estamos. ¿Me promete que si lo eligen cardenal algún día me viene todo vestido de rojo? Que quiero una foto con Oscar. Prometo que vengo al programa, vestido rojo no sé. No, pero ponete algo rojo, necesito algo rojo, por favor. Te voy a sacar un poquito del tema, después vuelven, obvio pueden preguntar, pues no voy a estar así. Yo también quiero hacer una pregunta fuera del tema papado. Pero quiero ahora hacerte esta antes que me olvide, es muy importante. Cuando Milei no estaba en Argentina, te juntaste con la vicepresidente en una misa. Estuviste con Victoria Villarruel, que estaba a cargo del Ejecutivo en ese momento. Te vi muy sonriente en la foto. ¿Qué onda tu relación, su relación? No, pues tú, no hay problema. Yo a María... a Victoria la conozco de antes, digamos, ¿no? Ya que le dijiste María, digo, sí, la conoce de antes. Sí, la conozco porque ella trabajaba en CELTIP y nosotros desde nuestro seminario diocesano castrense, una vez por mes teníamos la misa que rezábamos por aquellos familiares y demás de caídos por la subversión, y tenía una relación con ella. Yo con el presidente de la República he pedido, porque de hecho a nosotros, al obispo castrense, se le confían los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y federales. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. He pedido varias veces verlo y todavía no he podido verlo ni saludarlo. Lo saludé una vez en un acto, muy rápido, en el Aeroparque. ¿Por qué vino la vicepresidenta a la misa a la Catedral Castrense? Bueno, ella es de la familia castrense, es hija de un militar. Claro. Y además, Bergoglio fue 1 año y medio administrador apostólico, obispo castrense. Entonces nos parecía importante que ese viernes, nosotros celebramos en la semana porque es cuando nuestros fieles están trabajando, los fines de semana no están. La vicepresidenta quiso venir, que también fue una cosa muy linda de parte de ella, un gesto de sumarse a la misa a rezar. Ella les habló a ustedes para ir a la misa. Ella avisó que venía a la misa, ¿sí? Era justamente la vicepresidenta a cargo del Ejecutivo. Claro. Me pareció excelente, me dio mucha alegría. Quizás por eso lamenté que no haya nadie de los Ministerios de Defensa ni de Seguridad, ninguna autoridad de las distintas fuerzas. ¿Y eso por qué? Y sería lindo preguntarle a ellos. ¿Pero usted no sabe? Intuyo. Yo dudo que usted no sepa. ¿Por qué? No, yo calculo que como hay una tensión, claro, entre el presidente y la vice, pero creo que tenemos, mira, yo se lo dije en un medio, dije, Putin hizo un día de parar, de tregua, ¿no? Por la muerte de... Ya nosotros tenemos que trabajar por la unidad y por la reconciliación, y que podemos pensar distinto pero no agredirnos, que podemos pensar distinto y no insultarnos, que podamos pensar distinto y querernos. Esto me parece que es importante. Este es lo que necesita nuestro tiempo. Yo te quiero hacer una pregunta más sobre el Vaticano. Se habló muy mal muchas veces sobre el Banco del Vaticano. Se dijeron muchas cosas sobre eso. Que se lavaba dinero, que se guardaba dinero de ciertas mafias. ¿Sabes si el Papa Francisco hizo alguna limpieza, actuó sobre esa banca? Sí, yo no es que pueda saber mucho más que como ustedes en la prensa, pero creo que sí que ha hecho una purificación y una limpieza, transparencia y claridad, sin duda. Es el Instituto de Obras de la Religión, que opera como un banco, sin duda, para el ámbito. Y creo que la Iglesia ha dicho siempre, y acá en Argentina, tiene un documento muy bueno que dice que la Iglesia, que la corrupción está generalizada. Entonces, donde hay hombres puede haber, sin duda, de hecho, el cardenal Béchu estuvo... Sí, lo corrió al cardenal. Lo sacó y estuvo es el que se ocupaba de la banca. Exactamente. Y que fue como, digamos, el sustituto. Y después fue prefecto de la causa de los santos, del dicasterio de la causa de los santos, y fue corrido por el Papa y no pudo estar en el cónclave, justamente por haber hecho maniobras poco claras en alguna venta en edificios o departamentos en Inglaterra, en Reino Unido. Yo creo que el Papa ha trabajado mucho por la transparencia y no me extraña, yo no sé mucho porque no estoy ahí, pero no me extraña que podría haber cosas no claras en esa vía de... Preguntarle a Juan Pablo I. Aparte tenemos que pensar que son hombres. No, está bien, pero más allá de que uno, tal vez yo no soy practicante, pero claro, tal vez incluso hay gente que ni siquiera es católico y uno no quiere que esté cierta organización
que habla de la fe de las personas involucrado en cosas espurias. Claro, no, más vale. A mí tampoco me gustaría que A mí tampoco. alguna organización islámica tenga Claro. relación con eso, o Claro. de, no sé, o de otras religiones, ¿no? Comparto, totalmente. Tengo una pregunta volviendo un poco al tema del Papa Nuevo, de León XIV. Francisco, sabíamos que él tenía un afín político y lo demostraba. No quiso venir a Argentina, nunca vamos a saber por qué no vino. Ahora, León XIV, él nunca mostró una imagen muy política, o por lo menos que yo sepa, no. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Trump lo va a usar a su favor? De ¿Qué hecho, opina? era muy crítico de Trump, me parece que sí, que tuiteaba, de hecho, es uno de los primeros papas que tuiteaba. Pero está afiliado al Partido Republicano. ¿Es republicano? Republicano. Sí, pero yo comparto con vos, me parece que de hecho no ha mostrado. Y nosotros los sacerdotes, los obispos, los clérigos, no tenemos que ser partidistas, no tenemos que mostrar ni aquí en la Argentina de cuál es nuestro voto, ni cuando algunos grupos se ponen a favor de un partido político, están traicionando nuestra razón. Una de las cosas que ofrecemos también nosotros es que no somos partidarios, porque somos padres de todos. Entonces, un peronista puede enojarse si yo digo que soy radical, un radical puede enojarse si digo, o puedo espantar, o puedo decir, o nos pueden como descalificar por tal o cual partido. Nosotros somos de todos. No hay ningún partido político en el mundo que plasme la totalidad del Evangelio. Eso también es importante entender. Es verdad que históricamente en la Argentina el peronismo y lo evangélico, lo cristiano tuvo que ver, pero no plasma toda la realidad. Y después hay que separar las actitudes de las personas de la doctrina. Yo aspiro y espero que este Papa sea proféticamente, anuncie lo que tiene que anunciar y denuncie lo que tiene que denunciar, sin mostrarse de un modo político. Y bueno, padre, déjeme comentar que ahora con esta subida del nuevo Papa León, se habla que él tiene distintas posturas, tiene muchas posturas tipo conservadoras y otras más de la línea de Francisco. Lo que sí vi y destaqué es que, por ejemplo, él está muy a favor del tema de la inmigración. ¿Usted sabe más o menos con lo que está pensando? Yo creo que el mundo está para todos y me parece que acoger a todos y llamar a todos, el mundo es la casa común. Yo creo que va a trabajar por aquellas miradas que el Papa Francisco nos ayudó mucho a mirar, digamos, lo que llamábamos los existenciales, las periferias existenciales y geográficas. El primer viaje del Papa fue a Lampedusa, puso su mirada en los más pobres. Me parece que este Papa, en todo lo que sea evangélico, pondrá su mirada. Y sin duda los venezolanos están felices con él, porque en Chiclayo él los acompañó, los acogió. Me parece que el mundo inmigrante es algo y una expresión evangélica, no política. Claro, el Papa Francisco hizo todo lo que hizo pero no lo querían porque era argentino y porque era... Pero viste cómo son ciertos sectores de América, muy devotas de Estados Unidos. Igual a Francisco se lo criticaba porque recibía a ciertos políticos y otros no. Bueno, que técnicamente es lo que tiene que hacer un Papa. O cuando los recibía... y cuando los recibía, tipo, ponía distintas caras. Eso. Bueno. Una cosa es recibir a un dictador y poner una sonrisa, y otra cosa es poner no sea a Macri, un democrático como Macri, que también pero ahí lo peor es que yo lo he criticado, que con Macri cuando era jefe de gobierno y él era cardenal se llevaba muy bien. Y con Cristina no, Cristina y Néstor cambiaron el Te Deum a otro lugar para no recibirlo. Pero bueno, anda a preguntarle a él llegó ahí, tonto no es, algo habrá pasado. También igual fue parte del periodismo argentino. Total, el periodismo. Fue para favorecer un gobierno. Sí. No se sale de la politización de la que hablamos, porque antes lo quería politizar el progresismo y ahora lo quieren politizar los libertarios. Y la verdad es que la iglesia no es ni de izquierda ni de derecha. Para todos. Y se confunde también la concepción, si se quiere de alguna manera, a grosso modo, entre comillas, geopolítica, que la iglesia y el Papa no son globalistas, sino que es universalista. Que no tiene, son dos conceptos distintos. Católico significa universal. Por eso lo que acaba de decir recién el padre de la casa común. Y por eso la posición que tiene la iglesia en cuestiones como la migración, etcétera. Tiene una visión, si se quiere, universalista, nuevamente, valga la redundancia. Acá hay una pregunta muy interesante en el chat que pregunta Francisco. Dice, ¿volverá la misa tridentina luego de las restricciones de Francisco?
¿Qué es la misa tridentina? No, eso, Es Francisco en había, latín. claro, y de espaldas, etcétera, es la más ortodoxa, podríamos decir. Sí. Ha permitido a algunos el Papa Francisco celebrar la misa, con el permiso de los obispos de los lugares para celebrar. Pero me parece que, digo, con todo respeto, la clave es que se plasme el Evangelio, que se viva el Evangelio. Esta mirada, estas categorías de derecha o izquierda son de las mirades políticas o humanas, no son las nuestras. Lo nuestro tenemos que medir por el Evangelio y ahí estará. Francisco nos decía, cuidado con las ideologías, de cualquier lado ciegan, de cualquiera, de derecha o de izquierda. Y me parece que el Papa yo apuesto, no lo conozco tanto, vamos a ver cómo, pero es un hombre de Dios. Lo vas a conocer, calculo, Si Dios ¿no? quiere, si Dios quiere, sí, sí. Y otra pregunta, cuando murió el Papa cesó porque vos tenías un puesto, ¿no? No, yo soy obispo castrense. Sí, pero algo de la causa de los santos. No, había sido, pues ya terminé porque es selectiva y había sido 4 periodos, ya no era. Pero los que dejan su puesto son los cardenales que tienen puestos en la curia romana, digamos, ¿no? Eso es cuando muere el Papa porque es como un vicario en nombre del Papa. Entonces todos quedan sin cargo. El Papa. Los cardenales. Solo, por solo ejemplo, dos quedan sin cargo, el camarlengo y el penitenciario. Esas quedan, pero por ejemplo, el cardenal Prevost, que era de los obispos, él cesó, el secretario de Estado cesó. Que era Pietro Parolin. Tucho Fernández, nuestro cardenal argentino, cesó. Todos cesan. No, ese es Ángel Rossi, que es de Rossi. Córdoba, y ese no cesó porque es arzobispo. Nosotros no cesamos en nuestros obispados. Pero sí los diré. Por ejemplo, yo tengo mi vicario general. Si yo me muero, me cambian. El vicario general ya no es vicario general porque vicario es en nombre de. Claro. Entonces los cardenales en su curia cesan. Pero no te mueras porque tenés que ser cardenal. Esperemos. Y larga vida al obispo Olivera. Bueno, obispo, una cosa más. no hay tiempo. Tenemos que ir a comerciales y viene Luis Delía. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre que te hablo, me Un pasas gusto. un contacto, venís o lo que sea. Muchísimas gracias, bendiciones para todos los que nos escuchan y recemos por el Papa León XIV. Perfecto, muchas gracias. Y gracias. Valentino, vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con esto que se llama Sí hay plata.